Bien, hablemos hoy sobre el estado sólido. Sí, estuvimos hablando la última vez sobre el estado líquido. Hace mucho hablamos también del estado gaseoso, ¿sí? Y algunas propiedades dadas. Pero vimos allá. Bueno, cuando hablamos del estado sólido estamos hablando de normalmente ¿de qué? De materia que tiene forma y volumen definido, ¿sí? Los líquidos no tenían forma ni volumen definido. O sea, volumen definido sí tenían, pero no tenía forma definida. ¿Por qué? Porque tenía la forma o adoptaba la forma del recipiente que lo contenía, ¿verdad? Esa era una de las propiedades de los líquidos. Entonces, hablemos hoy del estado sólido. Dice, los sólidos tienen forma y volumen definido. Los sólidos son prácticamente incompresibles. ¿Qué significa que no se pueden comprimir? Bueno, prácticamente te dice porque en teoría sí se puede comprimir. Los líquidos son los que no se pueden comprimir. Pero los sólidos, si yo poner una prensa hidráulica así, se puede romper. Son compresibles, ¿verdad? Tienen bajo coeficiente de expansión térmica. Esto significa que se requieren cambios bastante grandes en la presión o en la temperatura para lograr una variación apreciable en el volumen ocupado por los sólidos. Justamente el ejemplo que les dije, una prensa necesita de muchísima presión para que cambie su forma dada. Uno, así por así, yo no puedo agarrar y no sé que sea Superman, agarrar así, comprima yo, por ejemplo, la madera. Entonces, no son en teoría incompresibles, ¿verdad? Pero si tenemos una máquina que pueda hacer ese trabajo dado de generar presión, eso va a hacer que haga un cambio en su volumen, ¿verdad? Y en su forma también. De acuerdo con la teoría cinética molecular, esto es el resultado de grandes fuerzas de atracción y repulsión que existen entre las moléculas estrechamente empaquetadas. Nosotros hemos dicho que normalmente en el estado sólido ocurre, ¿verdad? Ocurre que cada átomo tiene entre sí una fuerza en este caso no de repulsión sino de atracción entre sí, y eso hace que estén como si fueran agrupados todos dentro de un mismo ciclo y que estén todos apretados. Eso confiere para ellos justamente una estabilidad para los átomos. Los sólidos, dice, se difunden muy lentamente. ¿Qué significa difundir? Cuando nosotros calentamos el hierro, por ejemplo, el hierro debe ser a muchísima temperatura, empieza a fundirse, empieza, por decirlo de una manera, a cambiar de estado, ¿sí? Pero necesita justamente un cambio bastante grande, en este caso de la temperatura, para que se pueda fundir. Entonces, por eso que los sólidos se difunden muy lentamente. Quiere decir que si vos pones a temperatura ambiente, ¿verdad? No se va a derretir. Sí va a estar caliente, pero no se va a derretir. Por eso es que acá en la chapa ya está la varilla de hierro, todo lo que está acá a nuestro alrededor que está de hierro, se puede utilizar porque a temperatura ambiente tranquilamente aguanta, ¿verdad? ¿Sí? De hecho que en cierto modo nosotros sabemos por dilatación térmica que a través, ¿verdad?, de la variación de temperatura, a través del calor, se expande, pero es muy pequeño la expansión que tiene, ¿verdad? Es muy pequeño esa expansión que puede dilatarse de forma volumétrica, superficial y lineal. Los sólidos forman cristales, dice, es decir, formas geométricas definidas.
características de la sustancia que se considera. Por ejemplo, el cloruro de sodio cristaliza generalmente en forma de cubos, con caras que se interceptan en ángulos de 90 grados. Como cubitos. Lo mismo el azúcar. El azúcar también es en forma cristalina, ¿verdad? Cuando un cristal se rompe, se fragmenta y muestra fracturas a lo largo de ciertas direcciones preferenciales. Aparecen caras y ángulos característicos, aun cuando el material se triture para formar un polvo fino. Si vos tenés un microscopio para empezar a triturar la sal de mesa, igual vas a ver que esas partículas pequeñas que están ahí siguen formando, siguen siendo, por más que ya está en forma de polvo, ya está iodada, en forma fina, igual sigue siendo fluido. Que esa es la forma de todos los sólidos, forma cristalina. La misma sustancia química puede cristalizar, dice, en condiciones distintas para dar lugar a diferentes tipos de cristales. Por ejemplo, aunque el cloruro de sodio cristaliza casi siempre formando cubos, se puede lograr que cristalice en octaedros si se coloca un poco de urea en la solución. No, ¿saben lo que es la urea? ¿Ah? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? Ahora es una sustancia que está presente en nuestra orina. ¿Sí? Es un tipo de ácido que conocemos ácido úrico o urea, ¿verdad? En este caso. Entonces, en presencia de cloruro de sodio dice que se cristaliza en forma octaédrica. La formación de cristales diferentes para una misma sustancia química se denomina polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Formación de cristales diferentes de una misma sustancia. Una misma sustancia puede generar varias formas dadas, entonces se llama que esa sustancia es poliforme. No todos los sólidos son cristalinos, dice. Algunos tienen las propiedades características del estado sólido, de una difusión extremadamente baja y una capacidad virtualmente perfecta, dice, para mantener la forma y el volumen, pero no posee un estado cristalino ordenado. Estas sustancias se denominan sólidos amorfos. Ejemplo, cierto tipo de plásticos, el hule, el azufre amorfo. ¿Por qué es que el hule no es cristalino? ¿Por qué es que el hule no es cristalino? Son sólidos, ¿sí? Tienen una forma definida, perfecto, volumen, ¿verdad? Pero cuando uno altera su condición, cuando uno empieza a generar presión, ¿sí? O cambio en su temperatura, o quemamos, ¿qué pasa con el hule? Empieza de algún modo empieza a contraerse, ¿verdad? Y cambia su forma, ¿sí? Su forma no es cristalina. Yo tirando el hule puedo obtener una elongación del hule, ¿verdad? Y normalmente los cristales no se pueden hacer eso. Yo no puedo tirar el vidrio, tirar así, para que tenga toda la fuerza necesaria como para tirar, porque se va a romper, ¿verdad? Se va a triturar. Entonces, el hule dice algunos plásticos, y normalmente los vasos de plástico, los vasitos de yogur, ¿verdad? Plásticos frágiles también, en cierto modo, no son en este caso cristalinos. Los vidrios, dice, en ocasiones se consideran como sólidos amorfos o líquidos sobreenfriados. ¿Por qué? Porque igual que los líquidos fluyen, dice, porque al igual que
que los líquidos fluyen aunque consuma electricidad. ¿Qué quiso decir? Porque a igual que los líquidos fluyen aunque consuman electricidad. Las estructuras irregulares de los vidrios son intermedias entre los líquidos con flujo libre y los sólidos cristalinos. ¿Ustedes saben cómo se hace el vidrio? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y qué es lo que se calienta? ¿El qué? Pero, ¿cómo puede crear vidrio de otro vidrio? ¿De qué exactamente se crea? ¿Tengo que haber algún material para poder crearse? Eso sí, ya con el cambio de la temperatura lo podemos moldear, ¿verdad? Pero, ¿cómo se forma? ¿Cómo probar un Minecraft? Químico juega más. Anteriormente. Tampoco puedo más. Anteriormente sí. ¿Qué pasaba en Minecraft? Para crear vidrio, vos tenés que quemar arena. Y es que en realidad es así. Sabemos que la arena desalabada, si vos haces un zoom con microscopio, son cristalitos. Son sólidos, ¿sí? Y esos sólidos, luego al quemar, ¿qué pasa? Mira, esa propiedad. Entonces, el vidrio se crea con arena. Bueno, ahí es que nosotros vamos a decir que. Y dice que algunos vidrios son sólidos amorfos, dice, o líquidos sobreenfriados. Justamente, si uno empieza a calentar mucho la arena, ¿verdad? ¿Qué va a ocurrir? Que en un cierto tiempo se va a convertir en líquido. Justamente el que se puede manejar tranquilamente. El líquido tú lo dejas enfriar, se endurece y queda ya la forma dada del vidrio. Las estructuras irregulares de los vidrios son intermedias entre los líquidos con flujo libre y los sólidos cristalinos. Un sólido amorfo es un sólido cuyas partículas no tienen una estructura ordenada. Los sólidos amorfos carecen de cara y formas bien definidas. Muchos sólidos amorfos son mezclas de moléculas que no se pacan bien entre sí. Otros están compuestos de moléculas grandes y complicadas. Ejemplo, caucho, el vidrio. Hay unos tipos de vidrio que son amorfos. ¿Sabes lo que es caucho? Sí. Pero, ¿qué es el vidrio? ¿Ah? No. Ni idea. Búsquelo vos. ¿Qué es el caucho? ¿De qué está hecho el caucho? ¿De qué materia? Es una parte de un árbol. Una parte de un árbol. El caucho está hecho de carbón natural que proviene de látex de árboles como el Hierba similis o de caucho sintético derivado del petróleo. Ambos son polímeros de isómero y son procesados para obtener sus propiedades elásticas, tanto para aplicaciones naturales como sintéticas. Gracias. Pues el caucho básicamente viene de, vamos a decir como hablando en guaraní, el pie de algunas plantas, ¿verdad? O sea, la piel, ¿verdad? Eso que es la ¿Cómo? Eso que Sí. es la Sí. Importante que sepamos, ¿verdad? Hay ciertas cosas que por ahí escuchamos pero no conocemos.
Estructura de los sólidos. Dice, todos los cristales contienen ordenamiento de átomos, moléculas o iones que se repiten en forma regular. Dice que los sólidos cristalinos presentan superficies planas o caras que forman ángulos definidos unos con otros. Los conjuntos de las partículas que producen esta cara también dice provocan que los sólidos tengan formas muy regulares. Ejemplo, el cuarzo, el diamante. El diamante, por ejemplo, vamos a decirle, ¿qué es? Un diamante, no, una buena pregunta. ¿Es una piedra? ¿Sí o no? ¿El diamante es una piedra? ¿El diamante es una piedra? ¿Cómo se encuentra el diamante? En minería, pero ¿cómo? ¿En qué forma está encontrado el diamante? En forma de piedra, ¿sí? Piedras que, bueno, decimos piedra, pero la piedra hace forma de tierra nomás otra vez. Ustedes sabían de que normalmente todas las piedras de los empedrados justamente vienen de canteras. Las canteras donde se pica la piedra, pero eso, justamente esa piedra se formó justamente por tierra acumulada por muchos años, que se solidifica. Cuanto más viejo, cuanto más tiempo pase en descomposición esa tierra se convierte en ¿qué? En un tipo de mineral. Por eso es que se dice que el diamante es un tipo de carbono que está ultra bueno. Porque por eso es que decimos que el diamante es escaso también. La Tierra, ¿cuántos millones de años tiene? Muchos. Tiene 2025 años la Tierra, no, tiene muchos años, ¿verdad? De existencia ya. Y bueno, todos esos años, ¿verdad? Que tuvo que pasar, ¿verdad? Por todas las condiciones climáticas, cambios dados, eso genera que el carbono que está hecho, ¿verdad?, en la Tierra, de cierto modo, se solidifique. La piedra misma de los empedrados tuvo un proceso dado de un tiempo dado, bueno, no sé cuántos años, 200 años, 300 años, 400 años, que relativamente es poco en comparación a un diamante que tuvo que estar permanecido mucho tiempo, ¿verdad? Para que sepa, un diamante entonces es una piedra, ¿sí? El cuarzo también. El cuarzo es muy similar al diamante, pero el diamante tiene mayor valor. Celdas unitarias. El sólido cristalino está construido por el apilamiento de bloques idénticos de forma semejante, como se forma una pared por apilamiento de ladrillos individuales idénticos. En el cristal, la unidad que se repite es tridimensional y se conoce como celda unitaria a la unidad de repetición de volumen más pequeña que muestra todas las características estructurales del cristal. Cada celda unitaria se puede describir en términos de la longitud de los vértices de la celda, A, B, C, y de los ángulos entre los vértices, alfa, beta, gamma. Las celdas unitarias se apilan en 3 dimensiones para constituir la red cristalina, un ordenamiento tridimensional que corresponde al cristal. Fíjense que acá, cuando hablamos ya de sólido, estamos hablando de átomos o de moléculas tridimensionales, ¿sí? Tenemos 3 dimensiones, la X, la Y y la Z. Ahora voy a agarrar otro pincel para que tengamos en cuenta. Yo no puedo hablar de sólidos si no son tridimensionales, ¿verdad?
largo, ancho y alto. ¿Sí? X, Y, Z. Entonces, cada vértice de tu lado, ¿cómo se llama? Vértice de la celda. ¿Sí? Y cada ángulo que forma, bueno, acá está perpendicularmente, ¿verdad? Obviamente no precisamente va a estar en forma perpendicular, como muestra acá en la figura, por estar así de esta manera. Cada uno tiene un ángulo largo, ¿verdad? ¿Y cómo se llama eso? Ángulo entre los vértices, ¿verdad? La celda unitaria dice que se afinan en 3 dimensiones para construir la red cristalina. Entonces, ¿qué es la red cristalina? Es un ordenamiento tridimensional del cristal. Y fíjense, así está dado, suponiendo un cierto modo, si tiene una característica de morfismo, o sea, está bien formado. Esto, si se afina con los mismos sólidos, se forma una red. Y esa red es la famosa red cristalina. Puede comprobarse que cada celda unitaria se adapta a uno de los 7 sistemas de cristal. Fíjate que esto se puede acoplarse así, otro con otro, ¿verdad? Así sucesivamente. Fíjense que esto, que tiene forma de cubo, tiene tiene alto, largo y ancho, ¿verdad? Y cada uno de ellos tiene un cierto ángulo dado. Eso en cada vértice está teniendo la misma propiedad. En cada vértice dado de tu cubo. ¿Cómo se le llamaba esto a las caras? Aristas, ¿no? O aristas eran los lados. Los lados, ¿verdad? Entonces cada vértice dado de tu cubo forma ángulos, forman celdas. Fíjense que podemos tener distintos tipos de formas dadas, tridimensionales. Podemos tener acá un paralelepípedo, ¿cómo se llamaba esto? Prisma recto. ¿Sí? Esto es un octaedro. Entonces, dice, cada sistema se distingue por las relaciones entre la longitud de la celda unitaria, los ángulos y la simetría de los patrones tridimensionales resultantes. Cada unidad de repetición en cristal reemplazamos por un punto que se coloca en el mismo sitio que la unidad. Todos estos puntos tienen el mismo entorno y son indistinguibles entre sí. ¿Qué quiere decir? De que cuando nosotros apilamos, cuando nosotros juntamos un cristal con otro, normalmente se juntan entre los vértices con otros vértices de otros cristales, ¿verdad? Para formar justamente una misma cara. Y es como el juego de Tetris, ¿no? Donde vos tenés que ir viendo, ¿verdad? Si no tiene una forma bien definida, entonces decimos que es un sólido amorfo, ¿verdad? Pero si tiene una forma definida, perfecto, genial, es un cristal. Es un cristal. El resultado de un ordenamiento tridimensional de puntos se llama red cristalina. Es una descripción sencilla pero completa de la manera en que la estructura del cristal está constituida. Los puntos equivalentes a los vértices de las celdas unitarias también pueden aparecer en algunas otras posiciones, produciendo, dice, 14 tipos de redes cristalinas. 14 tipos de redes cristalinas puede aparecer. Los cristales tienen la misma simetría que las celdas unitarias que los sustitutos, porque todos los cristales son múltiplos repetitivos de una celda. Cada celda, cada cuadrito, cada esto, tiene, dice, átomos, moléculas o iones con ordenamiento definido. Con frecuencia los contenidos de la celda unitaria se relacionan por algún tipo de simetría. En una red cristalina cúbica simple, solo los 8 vértices de la celda unitaria cúbica son equivalentes. 8 vértices. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 son equivalentes. ¿Qué significa que sean equivalentes? Iguales, ¿verdad?
La red cristalina cúbica con cuerpo central tiene punto equivalente a los 8 vértices de la celda unitaria y en el centro de la misma. La estructura cúbica de cara central tiene 8 puntos en los vértices y 6 puntos equivalentes más, cada uno de ellos en el centro de las 6 caras cuadradas del cubo. Existen estructuras metálicas que tienen este tipo de ordenamiento. Sustancias químicas diferentes que cristalizan con el mismo tipo de red cristalina y el mismo ordenamiento. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? El mismo ordenamiento atómico se denominan isomorfas. Ejemplo, los alumbres. ¿Qué es alumbre? ¿Qué significa alumbre? ¿Cómo que alumbre? No sé qué es alumbre. Perdón por ser ignorante, no sé qué es alumbre. Yo creí que era alambre. ¿Cómo profe? Alumbre. Alumbres. Es un sulfato doble de aluminio y otro metal, como el potasio, que se encuentra en forma mineral, piedra de alumbre, o como sustancia química. Se ha usado históricamente por sus propiedades astringentes, antisépticas y cicatrizantes. Ok. Son sustancias químicas, te dicen, que cristalizan, dice, con el mismo tipo de red cristalina y el mismo ordenamiento atómico. Entonces, son isomorfas. Iso significa igual. Morfa viene de morfología, de la parte de su estructura. O sea, tienen la misma red y el mismo ordenamiento. Entonces, un ejemplo dice que es el alumno. Enlaces, importante esta parte, enlaces en los sólidos. Los sólidos se clasifican en 4 categorías dependiendo del tipo de partículas que forman el cristal y de los enlaces e interacciones entre ellos. Tenemos entonces las partículas de la celda unitaria, la fuerza más alta entre partículas. Por ejemplo, molecular, covalente, iónico, metálico. Tenemos el enlace molecular entre molécula o átomo. La fuerza más alta entre partículas, la del hondo, dipolo-dipolo o puentes de hidrógeno. Las propiedades son blancos, son de mala conductividad calorífica y eléctrica y puntos de fusión muy bajos. Ejemplo, el metano, fósforo, isótopo molecular, oxígeno, argón, dióxido de carbono, azufre. Entonces, ¿qué pasa? En estado sólido, está hablando, no te está hablando en forma de gas, no te está hablando, y justamente eso da justamente la propiedad dada de que no son sólidos en sí. Estas características que tenemos acá, lo que te da como dato es que no son sólidos, porque primeramente luego son blancos, mala conductividad, calorífica, eléctrica, puntos de fusión bajos, todo eso da a entender de que no es un sólido. Y acá te da algunos ejemplos de gases. Sus fuerzas son dipolo-dipolo, pues de hidrógeno. Fíjense que acá, cuando tenemos el tipo de enlace covalente entre átomos, los enlaces son covalentes, son muy duros, son malos conductores térmicos y eléctricos y puntos de fusión muy altos, 1200 a 4000. ¿Cuál puede ser un ejemplo? El diamante y el cuarzo. Fíjate, digamos, diamante viene de qué? Carbono. ¿Sí? Y el cuarzo, mira, el cuarzo de qué se forma, del óxido de silicio, ¿puede ser? Entonces, el diamante es muy duro, así como el cuarzo, pero no conduce la electricidad ni el calor. Por eso es que el diamante no es que quemando se va a hacer como el vidrio, por ejemplo, que se forma en torno líquido, ¿verdad? El diamante no se puede hundir. ¿Está? Bueno, seguramente sí, porque su punto de fusión es muy alto. Fíjate.
la cantidad de calor que vos tenés que agregar, y esto es mucho más. Iónico. Los enlaces del tipo iónico se forman entre aniones y cationes, sabemos nosotros eso. ¿Sí? Carga positiva con carga negativa. Son del tipo de enlace electrostático, dice. Son duros, quebradizos, malos conductores caloríficos y eléctricos. Su punto de fusión también es alto, de 600 a 3000 grados Celsius. Y algunos ejemplos son el cloruro de sodio, bromuro de calcio, sulfato de potasio, que son sales características. Normalmente las sales tienen enlace iónico. ¿Sí? Lo sabemos nosotros, el cloruro de sodio es una sal iónica. Son duros, se rompen todo el lado y son malos conductores caloríficos y eléctricos. Los metales son iones cristálicos en gases electrónicos. Los enlaces son enlaces metálicos, atracción entre electrones y cationes. Son blandos a muy duros. Son buenos conductores térmicos y eléctricos. Amplio rango de punto de fusión, dice desde menos 39 a 3400 grados Celsius. Y algunos ejemplos son justamente los metales altos: litio, potasio, calcio, cobre, plomo, níquel. Un ejemplo de metales. Entonces los metales justamente son los más duros, ¿verdad? En cierto modo, como esto sabemos, es algo lógico, ¿verdad? Pero es importante que sepamos. Cristales regulares. Esto ya viene en el ejercicio. Las posiciones, dice la red cristalina, que definen la senda unitaria de sólidos moleculares están ocupadas por moléculas o elementos monoatómicos. Aunque los enlaces en el interior de las moléculas son covalentes, las fuerzas de atracción entre las moléculas son bastante débiles. Van der Waals, enlaces de hidrógeno, interacciones más débiles, tipos de dipolo y dipolo, que son los enlaces de algunos cristales moleculares. Ella describe ya de cada uno de ellos. Debido a que las fuerzas de atracción intermoleculares son relativamente débiles, estas moléculas pueden desplazarse con facilidad. Ejemplos de cristales moleculares son el yodo molecular, el fósforo molecular, el azufre molecular. Las propiedades de los sólidos moleculares dependen no solo de la energía de las fuerzas que existen entre las moléculas, sino también de la capacidad de las moléculas para empaquetarse eficientemente entre ellos. Bueno, habíamos dicho por qué que estas moléculas son muy inestables, no son duros y son débiles en su enlace, porque justamente tienen un comportamiento más de gas que de sólido. Por eso justamente. Los cristales covalentes, dice, los sólidos que tienen enlaces covalentes pueden considerarse como moléculas gigantes formadas por átomos con enlaces covalentes, una red cristalina rígida y extensa. Debido a que los enlaces covalentes son mucho más fuertes que las fuerzas intermoleculares, estos sólidos son mucho más duros y tienen punto de fusión muy elevado que los sólidos moleculares. Los sólidos covalentes suelen ser malos conductores térmicos y eléctricos, y algunos ejemplos de cristales covalentes son el diamante, el grafito, carburo de silicio, cuarzo, nitruro de boro. Bueno, ¿cuál es su característica? Nuevamente acá explica, ya en el cuadro que está ahí arriba era el resumen dado, ¿verdad? Pero nos dice que aquellos cristales covalentes son muy duros, que ya demasiado, de tan duro que es por tener enlace covalente justamente, de tan duro que es, ya no son buenos conductores, ni de electricidad ni de calor, ¿verdad? Tienen punto de fusión demasiado alto para que puedan cambiar de un estado a otro, de líquido de sólido a líquido, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Son, en cierto modo, cristales
gigantes. ¿Ah? Y algunos ejemplos ahí hablamos del diamante, grafito, cuarzo, etc. Los cristales iónicos, dice, la mayoría de las sales cristalizan como sólidos iónicos y los iones ocupan las celdas unitarias que se mantienen unidos por enlaces iónicos. La fuerza de un enlace iónico depende mucho de las cargas de los iones. Como los iones de los sólidos iónicos solo pueden vibrar en torno a posiciones fijas, estas sustancias son malas conductoras eléctricas internas. Las sales fundidas son conductoras excelentes. La estructura adoptada por un sólido iónico depende principalmente de la carga y el tamaño relativo de ellas. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo sal así en un recipiente, o ponemos algo así para, en cierto modo, para pasar corriente, no va a pasar corriente. Ponerle directamente el cable y ponerle la sal no va a ser un buen conductor de electricidad, a no ser que eso se funda. La sal empieza a calentar y se va a formar un pequeño líquido. Ahí sí pones ahí, sí va a ser un buen conductor. Eso es lo que le explica con los cristales iónicos. Cristales metálicos. Los metales cristalizan en forma de sólidos y pueden considerarse que los iones metálicos ocupan los sitios de redes cristalinas de las redes cristalinas y se encuentran dentro de una nube de electrones de valencia deslocalizados en todo el sólido. El enlace se debe a los electrones de valencia que están deslocalizados en todo el sólido y todos los metales dependen, todos los metales cristalizan, dice, en alguno de los tres tipos de redes cristalinas: cúbico, con centro en el cuerpo; cúbico, con centro en las caras, también llamada cúbicas de empacamiento lejano; y hexagonal de empacamiento cercano. ¿Qué quiere decir? Que te habla de los cristales metálicos. Te dice que la mayoría de los metales dados que tenés en la tabla periódica de los metales alcalinos y alcalinos térreos son básicamente sólidos, que son cristales, pueden cristalizar tranquilamente, son estables estando así, de esa manera, ¿sí? Y dice, también dice, se puede encontrar tres tipos de redes cristalinas: cúbico con centro en el cuerpo, cúbico con centro en las caras, o hexagonal de empacamiento cerca. Son las formas dadas que se pueden encontrar de los metales. Tiene unos ejercicios dados para hacer, que es básicamente responder a estas preguntas. ¿Sí? Acá a partir del número 4, lo que hay escrito así, indica el tipo de cristal que forma al solidificar. Importante esto podrían incluso buscar, esto no está en los libros, dice una sustancia blanca que sublima a 3000 grados Celsius, no conductora insoluble, nada más qué tipo de sólido es, lo puedes poner. Cuando es mala conductora de electricidad, muchos puntos de fusión, muy altos puntos de fusión. Entonces, ¿qué tipo de sustancia, qué tipo de sólido es? ¿Qué tipo de cristal es? ¿Cristal? ¿O valente? Cristal covalente. Está. Muy bien, pueden ir respondiendo estos ejercicios dados. Más que nada es mucha teoría en esta parte.